Abierta. Ahora ya vamos a comenzar un poco con el tema que tenemos para hoy. Bueno, yo después de esas maravillosas lecciones de Germán siempre me da un poco de angustia volver a, a intervenir en el aula abierta. Como si ustedes se dieron cuenta, el trabajo de Germán está muy orientado desde la fenomenología, y mi trabajo, a diferencia del trabajo de Germán, se apoya mucho en el trabajo de Riquer de la hermenéutica. La hermenéutica de Riquer es una hermenéutica fenomenológica, por lo tanto es una hermenéutica que se alimenta mucho de los planteamientos de la fenomenología, pero que hoy vamos a ver algo que me pareció muy interesante en sus primeras obras, cómo Riquer pasa de la fenomenología a la hermenéutica, que yo creo que es un, un momento muy interesante en la producción de Riquer. El tema de hoy también es un tema que apenas estoy como empezando a desarrollar, entonces siempre lo voy a plantear como tentativamente algunas de las cosas que voy a decir hoy. El tema es retórica, pasiones y constitución de la experiencia humana del lugar. O sea, vuelvo sobre mi intento de articular el planteamiento de Aristóteles que vimos al comienzo del aula abierta, que traté de rescatar un poco su tema de las emociones o de las pasiones en el libro de la retórica, y este regreso a Riquer, o ir al Riquer más bien, para mirar un poco desde la hermenéutica cómo podría pensarse una constitución de la experiencia humana del lugar. Vamos entonces, como estoy retomando un poco lo que se había planteado en un comienzo, voy a recordar un poco del camino que hemos recorrido hasta el momento. El primer camino obviamente fue desde mi investigación doctoral, que aparece en este libro de retórica, Pasiones y Persuasión, en donde fundamentalmente, como lo planteo aquí, lo que se intentó, dice, es establecer el valor que tienen las pruebas retóricas sobre las pasiones en la formación del juicio de los ciudadanos, quienes al reunirse en la polis proceden a evaluar acciones humanas concretas y determinadas. Si las emociones mediante es como la hipótesis que yo quiero demostrar a través del libro, es: si las emociones mediante este tipo de pruebas entran a formar parte de los discursos retóricos, deberán formarse cuando son puestas en relación con los criterios de lo conveniente, justo y lo mejor, nociones sin las cuales, dice Aristóteles, no es posible la vida en comunidad. Un poco recordando como lo que desarrollamos en esa primera parte, quise establecer un poco cómo las pasiones, con el estudio que hace Aristóteles en el libro segundo, lo que trata de mostrar es la conexión que existe entre las pasiones y los juicios, y cómo es posible a partir de ese estudio mostrar cómo las pasiones se dicen, y a partir de ese decir se va constituyendo como una experiencia en la comunidad, que sería una experiencia pasional, una experiencia común sobre las pasiones, sobre las ideas que se tienen sobre las pasiones, y a partir de esa descripción, de ese recoger esa experiencia compartida, Aristóteles la ofrece a los oradores para que los oradores puedan, a partir de ese estudio que él realiza, construir sus pruebas y de esa manera ponerlas al servicio de la retórica. Entonces veíamos a su vez cómo Aristóteles dice en la Ética que la retórica está subordinada a la política, y la idea es que si la política para Aristóteles está orientada a formar las nociones comunes de lo justo, lo conveniente y lo digno de ser elogiado, la retórica, por supuesto, en el marco del interés de Aristóteles, tendría que estar supeditada
a esta función de construir esas nociones. Entonces, la idea es que en la medida en que Aristóteles en la retórica parte del hecho de que cada vez que nosotros hacemos juicios sobre acciones concretas y determinadas, las emociones se hacen presente, es necesario, por lo tanto, usar pruebas que tengan en cuenta las emociones para poder disponer a los oyentes, ya que esas emociones se van a hacer presentes, y de esta manera que las emociones puedan contribuir a la formación de esos juicios. La idea es que si eso se hace y eso está al servicio de la evaluación de las acciones en términos de lo justo, lo conveniente y lo digno, esas emociones, esa experiencia compartida de las emociones que pone de presente Aristóteles en la retórica, se estarán formando al entrar en contacto con esas consideraciones sobre lo justo, lo conveniente y lo digno de ser elogiado. Básicamente es lo que traté de poner de presente en esa investigación doctoral que aparece en el libro de Aristóteles. A partir de eso, en el libro que es anterior a mi investigación doctoral, que es el libro de Retórica, Poética y Formación, uno puede, pues, volviendo uno a ese texto que es del 2005, ya en la primera parte de ese libro es la parte que estuvo a mi cargo, que es la parte que tiene que ver con las pasiones, donde aparecen los capítulos retórica, vida, persuasión, la poética, la retórica y el mundo de la vida, la retórica y la poética de las pasiones. Y al final, en la parte 3, yo elaboré un texto que se llama De la formación a la configuración, poética y retórica. Entonces, lo que voy a hacer hoy es mostrar cómo en ese primer libro yo estaba tratando de esbozar un posible camino de trabajo y de investigación que me llevó precisamente a dedicarle casi 5 años de trabajo doctoral al tema de Aristóteles. O sea, es a partir de ese primer texto de retórica, poética y formación donde obviamente todavía están esbozadas muchas cosas, que me di cuenta de la necesidad de volver a Aristóteles estudiar a Aristóteles un poco más detenidamente para poder construir un poco mejor el camino que había esbozado en ese primer texto. En ese primer texto, obviamente, había mostrado la posibilidad de un diálogo entre Aristóteles y Riquer. Una vez realizado el trabajo doctoral, mi interés fue volver entonces a Riquer, y lo que yo presenté en las sesiones anteriores respecto a Riquer estaba orientado básicamente a ir desandando un poco el camino de Riquer, como yo lo presenté cuando volví al artículo de retórica, poética y hermenéutica, mostrando un poco cómo en ese artículo Riquer hablaba de 3 disciplinas y mostraba cómo en la metáfora viva Riquer, cuando se pregunta por la innovación semántica, vuelve a la retórica y a la poética de Aristóteles, pero después en Tiempo y Narración su diálogo se centra fundamentalmente en la poética de Aristóteles, o sea, deja de lado la retórica y empieza un diálogo entre la poética de Aristóteles y las Confesiones de San Agustín para construir su proyecto de Tiempo y Narración. Recordemos un poco cuál era la tesis que desarrollaba Riquer en ese libro de Tiempo y Narración. Dice Riquer en Tiempo y Narración, el tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo. A su vez, la narración es significativa en la medida en que describe los rasgos de la experiencia temporal. O sea, ahí plantea específicamente de cuál es su intuición original, que su intuición original para desarrollar ese proyecto precisamente es la percepción que él tiene de que hay un vínculo entre el tiempo y la narración.
y a partir de esa percepción inicial empieza a desarrollar todo su proyecto de tiempo y narración, que veíamos está desarrollado en 3 tomos. En el primer tomo Riquer empieza a plantear cómo la historia y la ficción son semejantes en la medida en que tienen una estructura narrativa. Tiene que desarrollar una teoría de la narración y lo hace retomando a la poética de Aristóteles, pero a su vez su interés es mostrar cómo desde San Agustín, al formular San Agustín la famosa paradoja sobre el tiempo, que veíamos que Riquer recoge al decir yo sé qué es el tiempo, pero cuando me preguntan qué es el tiempo no soy capaz de responder. Muestra un poco la paradoja que se le presenta al pensamiento especulativo, y en el tercer tomo, después de en el segundo tomo hacer un recorrido por el relato de ficción, vuelve a la filosofía y específicamente a la fenomenología de Husserl y a Heidegger para mostrar cómo estos autores trataron a su vez de responder a esta paradoja del tiempo, y a cada uno Riquer le reconoce los aportes que hace al problema del tiempo, pero que considera que no es posible, o sea que el pensamiento especulativo muestra sus límites y que para él es fundamental ir a la narración, o sea que es precisamente en la narración cómo el tiempo se constituye humanamente. Ese es todo como el desarrollo que hace en tiempo y narración, y la idea es que, como lo vimos también, es que en este primer libro de retórica y poética y formación me asaltaba la duda cuando yo estaba leyendo tiempo y narración, porque Riquer dejaba de lado para mí dos elementos que son importantes también dentro de la experiencia humana, que son las pasiones y que son el espacio. Veíamos en una de las sesiones, que en esa época no conocía un artículo que había publicado Riquer en una revista sobre urbanismo, en la cual desarrollaba también el problema de la constitución de la experiencia humana del espacio. Y veíamos que siguiendo un poco las directrices que ya había planteado en tiempo y narración, que veíamos que él construía todo su planteamiento alrededor del modelo de la triple mímesis, desarrollaba a su vez una reflexión desde la arquitectura y el urbanismo, utilizando la misma idea de configuración que había utilizado para hablar de la narración, de cómo se configuran los relatos de ficción. Volvía a recurrir a esa idea de narración para pensar también la arquitectura y el urbanismo como configuraciones, y articulaba los planteamientos que hacía en tiempo y narración de la estructura narrativa también con otro tema que se vuelve importante para Riquer, que es el tema de la memoria. Veíamos cómo él reconocía en la literatura también la presencia de la intertextualidad, y cómo reconocía también en la arquitectura y en el urbanismo, en el caso de las ciudades, cómo se daba a su vez una relación viva, digamos así, con la memoria cuando convivían en la misma ciudad edificaciones de diferentes épocas y lugares, pero también hacía alusión a los problemas que significan la innovación y la conservación de la tradición que nosotros vivimos continuamente y que se debate continuamente en relación con este tema del patrimonio, por ejemplo. Este tema de la memoria es un tema que, dice Riquer, también había dejado de lado en el desarrollo de tiempo y narración, pero del que se ocupa en un último libro que se llama Memoria, Historia y Olvido, que también es un volumen en donde desarrolla Riquer esta temática, y tiene una estructura que a mi manera de ver es muy interesante, porque en la primera parte
hace una fenomenología de la memoria, vuelve a Aristóteles y Platón sobre el tema de la memoria y la reminiscencia y desarrolla un poco las teorías contemporáneas, presenta las teorías contemporáneas sobre la memoria y después en la segunda parte establece una epistemología de lo que sería la historia y recurre a las categorías kantianas de tiempo y espacio. Ahí en ese texto aparece un desarrollo adicional al que presentó en el artículo que publicó sobre la constitución humana de la experiencia del espacio y presenta diferentes niveles de espacio, se hace todas unas distinciones a nivel de el espacio propio que tiene que ver con el cuerpo hasta el espacio del mundo, de lo que se llama el mundo habitado, que para los griegos era ecúmene. Y a su vez incluye el tema de los archivos, o sea, empieza a desarrollar lo que significan los archivos para la historia. Y en la última parte de este libro desarrolla la hermenéutica, que es ya la hermenéutica de la condición histórica, donde ya incluye el tema del perdón, que para nosotros tiene bastantes resonancias y que yo creo que muchos de los investigadores actuales que trabajan sobre este tema en Colombia han recuperado un poco estos aportes de Riquer de este libro. Bueno, ahí recuerdo también cuando estábamos mirando el tema de la espacialidad en Riquer, dice explícitamente Riquer: el lugar no es solo el receptáculo donde fijarse, sino también el intervalo a recorrer. La ciudad es el primer envolvente de esta dialéctica del abrigo y el desplazamiento. Esta cita nos permite recordar también la aproximación que hicimos en esa exposición con respecto a la idea de hora que traíamos de Platón, que se traduce de muy diversas maneras, como región, como espacio, etcétera, y la idea de topos que desarrolla Aristóteles en la física como teoría del lugar. Mostramos cómo en esta idea que trae Riquer no se opone hora a topos, sino que trata de mostrar como una cierta articulación que puede darse entre estos dos términos griegos que aparecen ahí. Ahí vemos el lugar como el receptáculo, tal como lo definía Aristóteles en la física, como el envolvente del cuerpo, y el espacio, la hora, la región como el desplazamiento, o sea, el lugar donde es posible el desplazamiento, y ahí nosotros inmediatamente evocamos como esas dos ideas de arquitectura y urbanismo que tienen que ver con dos formas de aproximación al lugar y al espacio. La propuesta que yo he intentado como desarrollar, pero que cada vez creo que se va como precisando más, consiste precisamente en tratar de desandar el camino de Riquer, o sea, el camino que lo llevó desde la metáfora a la narración, de la narración a la arquitectura y el urbanismo, de la arquitectura y el urbanismo a la memoria, que yo considero que todavía esa parte me falta un poco trabajarla, yo diría de la memoria a las instituciones justas, que es los últimos trabajos de Riquer, cuando Riquer ya en sí mismo, como otros yo les decía, aparece lo que él considera, esboza lo que él llama la pequeña ética, que lo lleva finalmente en los últimos trabajos a volver sobre el tema de la justicia y a pensar un poco en el tema de cómo vivir unos con otros en instituciones justas, que es el tema que desarrolla en sus últimos libros. Entonces, mi idea es, como la idea que yo he estado tratando de desarrollar es ir desandando un poco ese camino de Riquer para volver a la retórica, que yo considero que es un tema que
que Riquer no desarrolla suficientemente, y volver al tema de las pasiones, que hoy vamos a ver cómo ese tema Riquer lo desarrolló en sus primeras obras, pero que me parece que solamente hay unas pequeñas alusiones a ese tema en obras posteriores. Y al volver al tema de la retórica y las pasiones de Aristóteles, es pensar cómo incorporar ese tema de la retórica y las pasiones para ahondar un poco en la comprensión de la experiencia humana del lugar, o sea, recuperar eso que está ahí, en esa percepción que está ahí en Aristóteles respecto a la evaluación de las acciones humanas y al tema de las pasiones, y pensar un poco cómo eso puede ayudar a comprender el tema de la experiencia humana del lugar. Yo he planteado, eso puede ser discutido como, porque explícitamente Riquer habla de una hermenéutica del sí mismo, y yo pienso que esa hermenéutica del sí mismo sí está desarrollada básicamente en tiempo y narración, y lleva al sí mismo como otro. Pero me parece que cuando él empieza a pensar el tema del espacio con el tema de la ciudad, con el tema de la arquitectura y del urbanismo, ya Riquer está apuntando más a una hermenéutica de la comunidad. Entonces opté más bien por incluir su reflexión sobre la arquitectura y en el urbanismo más en una hermenéutica de la comunidad, y incluir entonces en esa hermenéutica, en esa posible hermenéutica de la comunidad, el tema de el lugar y las pasiones de la poética, retomar otra vez poética y retórica, que es algo que intenté hacer en el libro de Retórica, Poética y Formación en relación con la poética, mostrando cómo podría desarrollarse también desde la poética el tema de las pasiones. Ese sería como la idea que estoy tratando de desarrollar. Para poderlo hacer, obviamente, vuelvo a la idea que planteó al comienzo Riquer en la metáfora viva, cuando percibió que había un tema que era tratado por Aristóteles en la retórica y en la poética. Ese tema es la metáfora. Riquer dice explícitamente en la metáfora viva que Aristóteles define la metáfora. Recordemos que hay una definición de la metáfora, y recordemos que para Aristóteles la metáfora es para nosotros lo que son todas las figuras retóricas, porque dentro de la metáfora incluye por ejemplo la metonimia, la analogía, etcétera. Él habla de distintas formas de metáfora, y Riquer dice que ahí se encuentra la primera definición de metáfora de que tengamos noticia. Esa sería la metáfora poética, que para Riquer en la metáfora vida dice que explícitamente esa metáfora, que es propiamente en la literatura donde hay innovación, donde hay creación de sentido, la metáfora sería el recurso del lenguaje que permitiría esa innovación. Por lo tanto, ahí es donde nacen las metáforas, es el poeta el que crea las metáforas, y esas metáforas en la poética estarían, dice Riquer, al servicio de conmover al público, o sea, es mediante la metáfora que se logra mover el público, mientras que la metáfora en la retórica, que Riquer también encuentra que Aristóteles desarrolla toda una teoría sobre la metáfora, o sea que mientras en la poética solamente contamos con la definición, en la retórica Aristóteles se preocupa por elaborar más el tema de la metáfora. Por ejemplo, hace unas precisiones muy interesantes sobre que la metáfora hace ver el papel que tiene la metáfora, por ejemplo, en el aprendizaje, o sea que es unos planteamientos muy interesantes con respecto a la metáfora. La metáfora ahí, la retórica no crea metáfora, el retórico no crea metáfora, sino trae metáforas que ya han sido elaboradas, porque
La metáfora en la retórica y el lugar donde desarrolla Aristóteles toda esta teoría sobre la metáfora está en el libro tercero de la retórica, donde se preocupa Aristóteles propiamente por la lexis, por la expresión, o sea que la expresión a su vez sería un componente fundamental de la expresión. O sea, cómo revestimos nuestro lenguaje, cómo hacemos aparecer nuestro lenguaje mediante las figuras, permitiría la persuasión. Luego la metáfora, propiamente en la retórica, cumpliría una función persuasiva, que esas serían las distinciones fundamentales que hace Riquer cuando estudia el lugar de la metáfora en la retórica y en la poética, y que encuentra fundamentalmente que Aristóteles es en esos dos libros donde desarrolla este tema y encuentra entonces el vínculo a través de la metáfora entre retórica y poética. Pero también hemos visto, y yo creo que Riquer también lo nombra pero no lo desarrolla, que retórica y poética también se vinculan a través del tema de las pasiones. Recordemos que cuando Aristóteles define la tragedia, al final de esa definición dice que la tragedia se orienta a producir la catarsis mediante las emociones del temor y la compasión. O sea que de la misma manera que la metáfora está al servicio de conmover, las pasiones en la poética, Aristóteles le considera un valor muy importante en la tragedia, porque son a través de ellas que se produce el efecto en el público, el efecto de la catarsis, que obviamente este término catarsis es nombrado por Aristóteles en la poética, pero que muchos comentaristas y muchos estudiosos han vuelto sobre ese término de catarsis para tratar de entender realmente qué entiende Aristóteles por este término, qué se entendería por catarsis. Uno de ellos obviamente es Riquer en el texto de Tiempo y Narración, cuando dedica su trabajo a la poética de Aristóteles, obviamente vuelve sobre ese término de catarsis para tratar de pensar qué significa ese término de catarsis, y me parece que el aporte más interesante que hace Riquer a la discusión sobre este término es que mediante la catarsis fundamentalmente se hace posible la constitución de la comunidad, porque los sentimientos de temor y compasión permiten acceder, pensarnos todos como humanos, en la medida en que sentimos temor por lo que le está sucediendo al personaje, en este caso por ejemplo a Edipo en la tragedia, porque él es, decíamos nosotros, Edipo es alguien humano pero tiene un carácter superior. Si eso le sucede a Edipo, también yo, que no soy como Edipo, también me puede suceder, porque compartimos humanidad, pero él es humanamente superior. Y a la vez sentimos compasión, porque dice Aristóteles cuando define la compasión en la retórica, porque le sucede algo que él no merece. O sea, él no es quien ha producido el desenlace de la acción, sino que el destino ha intervenido en los males que le ocurren. Por lo tanto, también sentimos compasión por lo que le sucede a otros y que realmente no han sido los causantes de sus males. Entonces, esos dos temores, esas dos pasiones, el temor y la compasión, que se producen mediante la catarsis, dice Riquer, es lo que nos vincula precisamente al humano, y mediante la puesta en escena en el teatro griego se forma comunidad en torno a la idea de humanidad. Entonces ahí me parece que ese es el gran acierto de Riquer cuando habla de la catarsis en Tiempo y Narración. Y en la retórica, de manera semejante a como vimos hace Aristóteles con la metáfora,
es propiamente donde nosotros vamos a encontrar un desarrollo sobre la teoría de las emociones que nosotros vimos desarrolla en la retórica, en donde él incluye dentro de estas pasiones la ira, que decíamos la ira es una pasión muy importante en el mundo griego, porque se ha dicho que el tema de la Ilíada fundamentalmente es la ira de Aquiles. Aparece la calma, que veíamos, la calma sería lo opuesto a la ira, el amor y el odio, el temor y la confianza, la vergüenza y la desvergüenza, el favor, la compasión, la indignación, la envidia y la emulación. Preguntábamos también por qué estas pasiones y no otras, que ha sido también un tema de discusión, y un poco a partir de la experiencia que tuvimos leyendo el discurso sobre la corona, nos dimos cuenta de cómo se utilizaban estas pasiones precisamente para ir forjando comunidad frente a determinados asuntos. Ahí veíamos, creo que tuvimos una constatación un poco de la importancia que de pronto se le asignan a las pasiones para lograr la formación del juicio respecto a un asunto sobre el cual se está deliberando. Y ahí entonces podemos establecer el paralelo un poco entre el planteamiento que hace Riquet respecto a la metáfora con las dos funciones y llevarlo al papel que juegan las pasiones también en estos dos ámbitos de retórica y poética. En el caso de la poética, las pasiones producen la catarsis; en el caso de la retórica, las pasiones hacen posible la formación del juicio. Entonces sería como recuperar eso que de pronto sí vemos que Riquet hace algunos aportes en esta dirección, pero que me parece requieren un poco más de desarrollo y en orden a construir, a comprender un poco más la constitución de la experiencia humana del lugar. En el texto de Retórica, Poética y Formación, en el capítulo que yo dediqué a mirar un poco, planteé en esa ocasión que me parecía a mí que existía una ausencia del tema de las pasiones, específicamente en la construcción del modelo que propone Riquet de la triple mímesis. Como yo veo que hay esa ausencia, me puse un poco a mirar en la obra de Riquet, donde Riquet trabajaba el tema de las pasiones, y encontré que Riquet en sus primeros años, en 1950, de 1950 a 1960, o sea las primeras obras de Riquet, Riquet tiene un trabajo que desarrolla que es muy interesante, que aparece publicado en francés en 2 volúmenes, que es Filosofía de la Voluntad 1, lo voluntario y lo involuntario, y Filosofía de la Voluntad 2, Finitud y culpabilidad, que en español tenemos una traducción del primer tomo por la editorial Docencia de Argentina, pero que considero que, y hemos conversado sobre esto con Marie-France Vegué, que es la responsable de la representante del Fonds Riquet en América Latina, que haría falta hacer una nueva traducción de este libro porque realmente la traducción es bastante deficiente. De hecho, yo solamente tengo una fotocopia de esa traducción, pues es un libro que no se consigue, pero que sí tenemos una buena traducción del segundo tomo, que es Finitud y culpabilidad, que yo creo que ha sido más consultado en nuestro país. Pero en esa primera obra de Filosofía de la Voluntad 1 y Filosofía de la Voluntad 2,
uno sí encuentra que en esa primera época Riquer aborda el tema de las pasiones. Lo que voy a presentar, obviamente, porque todo mi trabajo se orienta a establecer siempre un diálogo entre estos dos autores, esos planteamientos que me parecen muy interesantes que desarrolla Riquer en estas primeras obras. El primer tomo, fundamental, y me parece también muy interesante porque muestra cómo Riquer llega, como les había dicho, a la hermenéutica. En el primer tomo es, yo diría, fundamentalmente fenomenológico. Yo creo que Germán nos recordaba que Riquer hizo una traducción de Ideas 1 de Husserl al francés y la hizo cuando estaba prisionero, tomando noticas en el texto alemán, al margen del texto alemán, hizo una serie de notas para ir traduciendo ese texto de Ideas 1 de Husserl. Uno puede decir que, a pesar de que algunos dicen que Riquer tergiversa los planteamientos de Husserl, uno podría decir que Riquer sí estudió mucho Husserl. De hecho, está esta traducción y hay unos estudios que realiza Riquer sobre otras obras de Husserl que aparecen publicados como estudios fenomenológicos. En este primer tomo, tal como lo planteo en la presentación, Riquer se siente inclinado a tratar de hacer un estudio fenomenológico del tema de la voluntad, algo que Husserl no había desarrollado. Como bien lo decía Germán también, muchos de los seguidores de la fenomenología abordaron temas que no habían sido desarrollados por Husserl en sus obras, pero recurren precisamente a la propuesta metodológica de Husserl, que es la descripción eidética, y a partir de esa descripción eidética, que es una descripción de las esencias, tratan de abordar temas no desarrollados. Este es el tema de la voluntad que aborda Riquer en esta obra. Vuelve, dice, guiado por la abstracción que procura la fenomenología, se propone la descripción de las estructuras fundamentales de lo voluntario e involuntario. Esta es muy interesante porque yo considero que al plantear el tema de la voluntad, como bien lo va a decir él, como un diálogo que se establece entre voluntario e involuntario, acierta a incluir el tema de las emociones y de las pasiones en este intento por pensar el tema de la voluntad. Dice Riquer que esa descripción eidética de la voluntad solo es posible si se pone entre paréntesis otro término que utiliza Husserl en la fenomenología, la famosa epogea fenomenológica, poner entre paréntesis el tema de la falta y la trascendencia. O sea, solamente es posible una descripción pura de la voluntad si se pone entre paréntesis estos temas que tienen que ver, vamos a ver la importancia que esto va a tener para Riquer en el desarrollo del segundo tomo de la filosofía de la voluntad. Entonces, en un segundo y tercer momento, o sea, ya lo que tiene que ver con el segundo volumen de Filosofía y la Voluntad, lo que hace Riquer es, una vez establecida la descripción eidética de la voluntad, que está desarrollada toda en el primer volumen, quita el paréntesis de la falta y la trascendencia y dice, para poder hacer eso, que eso va a ser como para mí un esfuerzo muy grande que hace Riquer en estos primeros desarrollos que realiza. En el segundo ve la necesidad de construir una antropología filosófica y desarrollar una filosofía del sentimiento. O sea, ahí aparece precisamente un desarrollo muy interesante, ya vamos viendo cómo en relación con el tema de las pasiones, yo les había dicho que de la misma manera que
en el tema del espacio, donde tenemos una riqueza semántica muy grande porque hablamos de espacio, lugar, región, paisaje, no lugares, o sea, una cantidad de términos que se utilizan cuando se está hablando del territorio, cuando se está hablando del tema del espacio. También en el tema de las pasiones hay una gran riqueza semántica porque también hablamos de emociones, pasiones, sentimientos, afectos, o sea, hay una cantidad de términos que decíamos no se ha dado como un acuerdo específico sobre cuál término y qué significa cada uno de esos términos. Pero aquí lo que vamos a ver en Riquer, que me parece también muy interesante, es cómo Riquer se preocupa por tratar de establecer como el sentido de cada uno de estos términos. Entonces, aquí en esa antropología filosófica, Riquer específicamente habla de una filosofía del sentimiento. Y en el tercero, al poner en evidencia que las pasiones escapan a la descripción fenomenológica, propone una exégesis de los mitos, relatos con los que se pretende acceder a la comprensión de la falta y en los que las pasiones se dicen simbólicamente. O sea, ¿qué significa todos estos pasos que está dando Riquer en el tema que está desarrollando? Significa que cuando él hace en el primer tomo la descripción idética de la voluntad, Riquer llega hasta las emociones. Las emociones las incluye Riquer en su descripción de la voluntad. Pero cuando llega a las emociones hace una distinción entre diferentes emociones y entre esas distinciones incluye las pasiones. Cuando llega a las pasiones, Riquer explícitamente va a decir que esas pasiones escapan a la descripción idética y es por esto que él dice tengo que buscar otra forma de acceder a estas pasiones y empieza a elaborar este segundo y tercer momento de su reflexión que vamos a ir presentando. Lo primero que quiero llamar la atención con este proyecto inicial de Riquer es algo que nosotros desarrollamos también en la primera parte cuando estábamos trabajando sobre Aristóteles y fuimos a el tema de la acción humana en Aristóteles, que valga la pena decir también, llamábamos la atención sobre que el tema tanto de retórica como de poética explícitamente es la acción humana. En el caso de la poética, en la tragedia y en la epopeya y en la comedia, de lo que se habla o de lo que se construye ficciones, digámoslo así, es sobre la acción humana. Veíamos cómo Riquer también llama la atención cuando hace su trabajo sobre la tragedia en el tiempo y narración, que el tema específico de la tragedia es precisamente configurar el relato, digamos así, en torno a una acción humana completa, a una acción humana que no es la acción de un individuo específico, sino la trama específica sobre la cual se desarrolla el relato. Y en el caso de la retórica, vemos también que el tema es la acción humana porque lo que se trata en los distintos discursos, sea el discurso deliberativo, sea el discurso judicial o sea el discurso epidíptico, es de formar juicios o evaluar acciones, digamos, evaluar acciones concretas y determinadas. O sea que el tema tanto en retórica y poética es la acción humana. Y nosotros cuando estábamos haciendo el trabajo sobre la retórica de Aristóteles, fuimos a la ética precisamente y al movimiento de los animales, a esos dos textos fundamentalmente, para ir mirando cómo Aristóteles desarrollaba el tema de la acción humana. Entonces, me parece que podemos, de la misma manera que en ese momento estábamos haciendo paralelos entre los distintos razonamientos en Aristóteles, hicimos un paralelo final entre el razonamiento retórico y el razonamiento práctico que se refiere a la acción humana, podemos igualmente mirar una cierta concordancia, una cierta semejanza entre los planteamientos que hace
Riquet en el tema de la voluntad y los planteamientos que hacía Aristóteles respecto de la acción humana. De hecho, Riquet en el libro que se publicó en el español del texto a la acción, explícitamente dice que hay que volver a Aristóteles un poco, diría, por encima, tal como él lo ve, del planteamiento kantiano, que para él no reconoce, pero vamos a ver que en cierto sentido sí, no reconoce el tema del deseo en el papel que juega el deseo en la acción humana. En el caso, vemos, para poder establecer como la semejanza entre estos dos planteamientos, vimos en el caso de Riquet, vemos que apunta, como ya lo vimos, a la descripción de las estructuras fundamentales de lo voluntario y lo involuntario, y explícitamente dice: la primera situación que revela la descripción es la reciprocidad de lo voluntario e involuntario, que sería específicamente la relación explícita que Riquet va a tratar de recuperar en esta primera parte. Vale la pena anotar que en esta primera parte de la obra de Riquet no se refiere solamente a la fenomenología de Husserl, sino va a recuperar los planteamientos del existencialismo y explícitamente los planteamientos de Gabriel Marcel, que fue su profesor, y a esto debe un poco la inclusión de lo involuntario en el tema de la voluntad. Entonces, esta sería otra de las características que tiene la filosofía de Riquet y que él mismo describe como el intento que él siempre está realizando de poner en diálogo posiciones que parecen antagónicas. Él utiliza el término arbitrar entre posiciones antagónicas y a partir de esas proposiciones antagónicas acercarlas y producir nuevo conocimiento filosófico. En el caso de Aristóteles, para recordar el planteamiento que traíamos del texto del Tratado del Alma, dice Aristóteles específicamente cuando se refiere a las afecciones del alma, dice: las afecciones del alma por su parte presentan además la dificultad de si todas ellas son también comunes al cuerpo que posee alma o si por el contrario hay alguna que sea exclusiva del alma misma. Captar esto es desde luego necesario, pero nada fácil. En la mayoría de los casos se puede observar cómo el alma no hace nada ni padece nada sin el cuerpo. Por ejemplo, y ahí veíamos cómo Aristóteles nombraba explícitamente las pasiones: encolerizarse, envalentonarse, apetecer, sentir en general. No obstante, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, o sea, del alma. Pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo, si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. Recordando la idea que tiene Aristóteles de la imaginación en el Tratado acerca del alma, explícitamente Aristóteles dice que la imaginación es un movimiento que se produce por la sensación en acto, y las sensaciones tienen y son posibles por el cuerpo. O sea, por eso, a pesar de que de pronto deja la puerta abierta para pensar que hay alguna parte del alma que se puede dar sin el cuerpo, sin embargo siempre aparece como la duda de si las afecciones como tal del alma pueden darse sin el cuerpo. Entonces aquí vemos como un acercamiento que podemos establecer entre los planteamientos que venía haciendo Aristóteles sobre la unidad que piensa Aristóteles del hombre como unidad de cuerpo y alma. Él explícitamente dice en acerca del alma que el alma es la forma del cuerpo. Aquí también estamos viendo cómo Riquet está apuntando también a mantener esa relación recíproca entre lo que podría ser, en términos de Riquet, lo voluntario y lo involuntario.
Obviamente en los planteamientos de Riquer ya está leyendo sobre los desarrollos que se han hecho en su época desde la psicología, que recordando un poco la psicología conductista, mucho de la psicología conductista, pero también la gestal que él va a retomar, y un texto que también es muy interesante de Merleau-Ponty, que alcanza a conocer Riquer en esta época, que es Las estructuras del comportamiento humano, que es un texto previo a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, donde también el tema del cuerpo, como nosotros sabemos en Merleau-Ponty, es un tema que va a tratar de desarrollar también desde la fenomenología de Husserl. Bueno, aquí vamos a mirar un poco en el texto de la filosofía de la voluntad en el tomo 1, simplemente voy a, porque no, pues obviamente no podemos abordar toda la descripción que hace Riquer en este texto, pero más o menos para darnos una idea de los temas o la estructura que más bien Riquer propone de la voluntad. En la primera parte aborda la decisión, la elección y los motivos. Ahí tiene un trabajo muy interesante sobre lo que es el proyecto en el tema de la decisión, el tema de la imputación, que va a ser un tema que sobre el cual va a volver Riquer en su libro de sí mismo como otro, y el tema de la motivación. Este tema de la motivación también es muy interesante porque Riquer hace explícitamente la distinción entre causalidad y motivación, que tiene que ver más bien con la acción humana, que es un tema sobre el que se ha vuelto muchas veces. Y ya en el capítulo 2, él vuelve sobre lo que él considera es el involuntario corporal, y ahí introduce el tema de las necesidades, el tema del placer, que son temas que uno puede también ver tratado, si recordamos un poco en la retórica de Aristóteles, cuando Aristóteles habla de los tipos de deseo, cuando los ha ya clasificado en el Tratado del Alma, vuelve sobre ellos y habla de la epitimía, del deseo, del placer, del timos y de la voluntad, la eulesis. Pero pues obviamente el término de voluntad en Aristóteles no tiene el tratamiento que obviamente tendrá y hará Riquer en este texto. Entonces ahí trata el tema de la necesidad, incluye el tema de la imaginación con respecto al placer y al valor, el tema del dolor, el cuerpo como campo de motivación. Después en el capítulo que sigue ya establece las maneras del querer, la indeterminación del cuerpo, la duración y la atención, la elección y la determinación y la indeterminación. Después en la segunda parte ya se dedica a la acción, a la intencionalidad de la acción, a la espontaneidad corporal en el capítulo segundo, y ahí en el capítulo segundo de esta segunda parte es donde explícitamente Riquer se va a referir al tema de las emociones y hace una distinción en relación con la espontaneidad corporal, las divide en tres: lo que él llama el saber hacer preformado, la emoción y el hábito. Luego en el capítulo que sigue empieza a tratar de establecer la conexión con lo voluntario cuando ya habla del esfuerzo y del movimiento, que nosotros veíamos
como en Aristóteles también había como una preocupación muy interesante. Se hacía la pregunta a Aristóteles de cómo el pensamiento mueve el cuerpo, que es como una inquietud y una paradoja que lleva a desarrollar un poco este tema de la conexión entre el deseo y la voluntad. Nosotros obviamente nos vamos a ubicar en esta parte de la espontaneidad corporal para mirar el tratamiento que hace Riquet en este capítulo sobre las emociones. Entonces, recordando a Riquet, dice: la necesidad, la emoción, el hábito, que son los tres elementos que él incluye en esta descripción, solo toman un sentido completo en relación con una voluntad a la que solicitan, inclinan y en general afectan, y que como contrapartida fija sus sentidos, es decir, los determina por su elección, los mueve por su esfuerzo y los adopta por su consentimiento. No hay inteligibilidad propia de lo involuntario, solo es inteligible la relación de lo voluntario e involuntario, y por esta relación la descripción es comprensión. O sea, todos esos elementos que hacen parte de la espontaneidad corporal, diría Riquet, solamente adquieren sentido en relación con la voluntad, que entra en relación con estos, con la necesidad, con la emoción y con el hábito. Ese primer porque lo que llama la atención y lo que insiste mucho Riquet en esta parte es por qué hablar de saber hacer preformado. Cuando él está hablando de saber hacer preformado, prefiere este término al término de reflejo, que era el término que se utilizaba en la psicología conductista, o al término de instinto, que también es un término que se empezó a utilizar para hablar como de eso que está ahí, que se responde casi que naturalmente a ciertos impulsos, digamos así, pero que Riquet prefiere hablar de saber hacer preformado, y se refiere explícitamente, por ejemplo, al movimiento que realiza, por ejemplo, el bebé cuando va en busca del seno materno, cuando busca el alimento. Él dice explícitamente que no podemos hablar exactamente de un reflejo o de un instinto, sino que más bien es un saber hacer preformado, porque es una respuesta que se genera a partir de una necesidad, y hay un estímulo, hay una respuesta, digámoslo así, más bien una respuesta que va en busca de ese seno materno, y en esa primera aproximación, en esa primera relación que establece el bebé con el mundo, con el mundo del alimento, se va haciendo, dice Riquet, un saber hacer preformado, que no podemos decir que es aprendido en sentido estricto, como si lo va a hacer el hábito, por ejemplo, cuando el niño aprende a caminar, que tiene que hacer repetidamente la acción para finalmente poder aprender a caminar. O sea, él hace esas distinciones, pueden ser discutibles, pero que le permiten precisamente a partir de esa idea de saber hacer preformado, de ese esquema inicial de saber hacer preformado, empezar a entender la emoción y empezar a entender el hábito. O sea, él casi que copia ese primer esquema para empezar a desarrollar los otros niveles de lo involuntario. Vuelvo a hacer un poco el acercamiento entre Aristóteles y Riquet, que veo también en esta primera parte. Riquet dice en lo voluntario y lo involuntario, dice: entre las funciones del movimiento se encuentra en el orden de la significación la emoción, entre el saber hacer preformado y el hábito. O sea, la emoción estaría en ese punto intermedio entre esas dos distinciones que ha establecido Riquet. Dice Riquet: el poder de conmover la acción, de agitar el ser, que no consiste ante todo en lanzarlo fuera de sí, sino en sacarlo de la inercia por una espontaneidad que siempre resulta peligrosa para el dominio de sí mismo.
Si la voluntad debe siempre recuperarse de esa espontaneidad, es con todo a través de ella como puede mover su cuerpo. Entonces lo más interesante de esta precisión de Riquet acá es que, como vimos en Aristóteles, también Riquet le concede un papel muy importante a la emoción en el movimiento. O sea, es precisamente porque se da esa emoción, es una palabra que viene más bien del latín, porque significa como mover, que no es una palabra de origen griego. Eso es algo que habíamos precisado también. Y para Riquet está dentro de la descripción pura del decidir, porque fundamentalmente la está pensando en términos de, en esa descripción pura del decidir, cómo la emoción fundamentalmente es lo que mueve, lo que hace posible el mover, el que pueda mover el cuerpo. Y recordando un poco a Aristóteles, obviamente guardando las distancias entre los dos planteamientos, recordemos que también en el Tratado del Alma decía Aristóteles: tres son los elementos que integran el movimiento. Uno es motor, otro aquello con que mueve, y el tercero, en fin, lo movido. El motor es a su vez doble, el que permanece inmóvil y el que mueve moviéndose. Pues bien, el que permanece inmóvil es el bien realizable a través de la acción. El que mueve moviéndose es la facultad desiderativa. En efecto, el que desea se mueve en tanto que desea, ya que el deseo constituye un movimiento, o más exactamente un acto, y lo movido es el animal. En cuanto el órgano con que mueve el deseo, se trata ya de algo corporal, y por lo tanto habrá de estudiarse junto con las funciones que son comunes al cuerpo y al alma, que veíamos que esas funciones comunes al cuerpo y el alma para Aristóteles son las afecciones. Lo interesante en este planteamiento es que, a mi manera de ver, en Aristóteles es muy difícil a veces establecer como una distinción, pues es complejo establecer si hay realmente una distinción entre deseo y pasiones. O sea, eso hay como una dificultad como tratar de establecer cómo Aristóteles habla del deseo, en qué términos habla del deseo y en qué términos habla de las pasiones. Pues hay no hay como una suficiente elaboración de ese tema en Aristóteles. Pero es curioso que Riquet, cuando habla, por ejemplo, del Tratado de las Pasiones, pues cuando habla de Descartes o Descartes, cuando nombra las pasiones, cuando habla sobre las pasiones, explícitamente Riquet dice que Descartes incluye el deseo como una pasión, que eso sería una de los temas que sería interesante como volver sobre ello. Pero me interesa mirar cómo de cierta manera están incluyendo ambos autores el tema del movimiento en relación con el deseo, o el tema del movimiento en relación con las emociones, o el tema del movimiento en relación con las pasiones, que sería como algo que aparece y mediante lo cual podemos hacer como el acercamiento entre estos dos autores. Exactamente. Pues me pareció esos cuadros de Rosario, me parece muy, pues ella tiene unos que los utilicé acá, unos temas, pues las palanqueras, ahí me pareció muy adecuado para hablar del tema de la emoción, que se refleja bellamente en los rostros de las palanqueras. Y vamos a ver que también Rosario tiene unos cuadros sobre el carnaval que me permitió también ilustrar un poco el tema de las pasiones en Riquet. Dice, para mirar acá, Riquet opta por el término de emoción para enfatizar que se trata de una función de movimiento y no de una afección. Que eso me parece que esa distinción ahí que hace Riquet nos permite mirar la dificultad que uno encuentra en Aristóteles cuando está tratando el tema del deseo y el tema de las afecciones. Aquí explícitamente utiliza el término emoción para decir que la emoción es una función del movimiento,
y que no es una afección. Dice, pues esta última remite más bien a la idea que se tiene de pasividad y receptividad. O sea que ya vemos a Aristóteles, a Riquer hacer explícitamente una distinción que aparece de pronto no tan precisa en Aristóteles entre emoción y pasión, que muchos autores y filósofos cuando tratan este tema, algunos utilizan el término pasión, otros utilizan el término emoción, como vamos a ver, pero no hay claramente una distinción y Riquer está tratando como de hacer algunos tipos de distinción con respecto a la utilización de estos términos. Con esta distinción señala que son tres los tipos de emoción: la emoción propiamente dicha, la emoción choque que surge con el juicio rápido que alerta y explota en gestos, y la complicación pasional en la que la voluntad permanece prisionera de males imaginarios, combustible para la emoción. Voy a referirme un poco explícitamente a estas distinciones. Voy a leer un poco en un texto que elaboré para el Congreso pasado de la Sociedad Colombiana de Filosofía, en la que se hizo un simposio sobre hermenéutica, específicamente sobre Riquer, al cual asistió Marie-France Beguet y vino un profesor francés. Bueno, específicamente en el texto de lo voluntario y lo involuntario voy a permitirme leer un poco sobre esto que elaboré sobre las emociones. Dice Riquer, para poder precisar un poco el significado de estos términos, vuelve al Tratado de las Pasiones de Descartes o Descartes y al bosquejo de una teoría de las emociones de Sartre. Ahí vemos cómo estos dos filósofos están utilizando términos diferentes. En un primer caso, Descartes utiliza el término pasión, en el segundo caso, en Sartre, utiliza el término emoción. Dice, opta por el término emoción para enfatizar que es una función de movimiento y no una afección. Esta última remite más bien a la idea de pasividad y receptividad que se tiene cuando se usa el término de pasión y que sin embargo conserva Descartes. Hace también una corrección al término emoción usado por Sartre, pues con este tan solo se refiere a lo que para Riquer son pasiones y propone las siguientes distinciones en el orden de la significación: emoción sorpresa, emoción choque y emoción pasión. Es un acierto, dice Riquer, que Descartes ubique la sorpresa entre lo que él denomina pasiones y Riquer emociones. Esto es muy interesante porque en Aristóteles, a pesar de que en el libro primero de la metafísica explícitamente Aristóteles se refiere a la sorpresa, pues en el sentido que lo está tomando la sorpresa o la admiración, no dice explícitamente que sea una pasión. Más bien uno podría decir que se refiere a Aristóteles, y recordemos ese pasaje de la metafísica cuando dice todos los hombres, al que se refería Germán un poco irónicamente, todos los hombres por naturaleza desean saber. Él decía que no todos los hombres desean saber, que eso era mentira lo que decía Aristóteles ahí, pero explícitamente en ese contexto Aristóteles se refiere a la admiración o a lo que se retoma aquí en Descartes como sorpresa, como una, en el caso de Descartes, como una pasión. En el caso de Riquer va a decir que es más bien una emoción, porque es siguiendo la idea de Riquer de emoción como lo que mueve, la sorpresa o la admiración sería lo que está moviendo. En el caso de Aristóteles mueve el saber, en el caso que está mostrando Riquer está moviendo la voluntad. Dice, esta es la primera y fundamental en la descripción. Cito Riquer, en la sorpresa el viviente es capturado por el acontecimiento padecido y nuevo por el otro. El viviente sorprendido por lo otro es alertado, dirige su atención
la que no solo es determinada por intereses vitales y con los que anticipa el bien o el mal, no solo imaginándolo, sino también turbado, y con los que amará o odiará cuando se contempla unido o separado y por lo tanto alegre o triste. Aquí también vemos una reminiscencia del amor y el odio tal como lo trabajaban los griegos, como amor como unión y odio como separación. Y la idea de la alegría y la tristeza que nosotros vemos son son muy importantes en la teoría de Spinoza, en la ética. Pero solo con el deseo, también una emoción para Descartes, el viviente atento, en tensión y conmocionado, avanza o retrocede, busca o huye. Aquí vemos esos dos términos de la búsqueda y la huida que ya también los encontrábamos en Aristóteles cuando hablaba de las pasiones. Este círculo con el que se describe el trayecto que va del pensamiento al movimiento es para Riquet una réplica del primer esquema con el que se describe el saber hacer preformado. Para la descripción del segundo tipo, emoción-choque, Riquet recurre además a la imagen del jinete y su cabalgadura. Esta imagen me parece que es muy apropiada. Dice: las emociones choque, o sea, el segundo tipo de emociones, se presentan en las grandes conmociones emocionales y con emociones como el miedo, la ira, el abatimiento extremo y el regocijo desbordado. Riquet las describe en términos de choque y no de desorden de la conducta, como prefieren hacerlo los psicólogos, quienes las conciben como un descenso en estados primarios que son también los de los animales. Para Riquet son desórdenes solo si se reconoce que son producciones eminentemente humanas. Sartre, desde la fenomenología, intenta dar un sentido inteligible a las emociones al describirlas como una conciencia que al moverse se organiza de otra manera, mágicamente. Pero para Riquet, al quedarse en el nivel de la conciencia, o sea, la descripción que hace Sartre, y no tomar al viviente en su totalidad y describirlo desde la relación entre lo voluntario e involuntario, permanece a nivel de las emociones pasiones, en la que la conciencia mágica se vuelve prisionera de sus imágenes. O sea, la crítica que le está haciendo Riquet a Sartre es que lo que él describe en el bosquejo de las emociones no son las emociones tal como las está presentando aquí en este segundo tipo de descripción, sino son lo que él va a considerar son las pasiones, porque al describir Sartre las emociones como una conciencia que se vuelve mágica, o sea que entra como a otro mundo, al mundo mágico, está haciendo a la conciencia esclava de esas imágenes que se producen mágicamente. En el tercer tipo, que es precisamente el que lo va a llevar a Riquet a abandonar en la fenomenología para poder describir este tipo de emoción, dice: la emoción choque surge con el juicio rápido que alerta y explota en gestos. Cito: la emoción une sin distancia el choque del pensamiento y la sedición corporal en esta continuidad vital del alma y el cuerpo que reside por debajo de todo esfuerzo posible. La imagen del jinete y la cabalgadura permite comprender de qué manera el cuerpo se desboca y tira a su jinete, la voluntad. La idea de complicación pasional describe el tercer tipo. La voluntad permanece prisionera de males imaginarios que son el combustible para la emoción. La pasión es producto de la complicación que va de la pasión a la emoción y de la emoción a la pasión. Cito: la esclavitud que el alma se da a sí misma y la agitación corporal que la trastorna se encuentran estrechamente mezcladas. El mundo pasional es incomprensible para el método de la fenomenología.
Este solo puede ser aprendido, el mundo pasional, en la vida cotidiana, en el teatro, la novela, la epopeya. Con estos tres tipos de emoción, Riquet indica el lugar que tiene esta función del movimiento en la descripción de lo voluntario e involuntario, que permite comprender que la emoción mueve, choca y se complica, conducido por la profundización existencial de la eidética, o sea, Marcel Husserl, llega hasta el mundo pasional que se manifiesta inaccesible a la descripción y que lo obligan a buscar nuevas hipótesis y métodos. O sea, me parece que este momento es muy, pues para mí extraordinario, porque es el momento exacto donde Riquet pasa de la fenomenología a la hermenéutica, y precisamente pasa a través del problema que le presenta el tema de las pasiones. Ahí está, bueno, vamos, ese es el tríptico de Rosario del Son de Negros, que lo uso para mostrar un poco la idea del gesto al que recurre Riquet para hablar de las pasiones. Sí. No sé muy bien qué sería experiencia, pues si uno lo piensa como lo está pensando Riquet de la emoción como desorden, como sacarlo de la inercia, sí, porque de hecho ese recurso que hace Riquet cuando habla de la emoción, de la primera emoción que es la sorpresa, que yo recurro al término admiración o maravilla, como hablaba el profesor Berti, que decía que no se debería traducir como sorpresa, sino como maravillarse. De hecho, en toda producción intelectual o artística, a la base tendría que estar la emoción. O sea, lo que estaba mostrando Riquet es que la emoción mueve, que la emoción es la que me mueve tanto a la producción, a todo tipo, o sea, es lo que me mueve en todos esos ámbitos. Y me parece que es muy interesante recordar a Aristóteles, porque precisamente Aristóteles abandona la idea de partes del alma cuando también aborda el tema del deseo, cuando hacía la distinción entre epitimía, timós y bulesis, decía que el deseo estaba en toda el alma, aparecía en toda el alma, ¿cierto? Entonces, tanto en lo que llama Riquet lo involuntario, ¿cierto? Que sería el deseo propiamente, la epitimía propiamente para Aristóteles, como en el deseo de la voluntad que para Aristóteles, si recordamos, era la amistad, se reflejaba en la amistad, la emoción en esos términos estaría en todas las actividades humanas, no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino que involucra también todo lo que tiene que ver con la parte intelectual. O sea, mueve la inteligencia, mueve la acción y mueve todo lo que tiene que ver con el cuerpo. O sea, que estaría… Por eso es tan interesante el tema de la emoción, porque ahí propiamente uno ve que uno es cuerpo y alma, o sea, que no es por eso las dificultades de pensar esa distinción entre cuerpo y alma que sabemos, heredamos de la distinción de Descartes, esa separación tan tajante, y que sin embargo Descartes tiene ese trabajo sobre las pasiones, es precisamente ahí cuando los pensadores empiezan a encontrar problema para mantener esa pretendida distinción entre esas dos cosas. Entonces me parece que sí hay que recuperar el tema, como Riquet recuperó el tema de la metáfora para hablar también de la producción intelectual,
Si recordamos eso, la metáfora está presente también en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, en el arte. También las emociones a su vez estarían presentes en todos esos momentos, porque es realmente lo que me mueve, lo que hace que yo busque hacer cosas, hacer otras cosas. Entonces me parece que sí, entonces sí sería pertinente hablar en ese sentido. Es que cuando está hablando de cuando el último tipo habla de emoción, pasión, dice que eso es una complicación. O sea, ¿por qué no se puede hacer con la fenomenología la descripción eidética de la emoción pasión, que la nombramos como emoción pasión? Porque ahí hay una complicación, porque eso no es asequible a la descripción. O sea, volvemos, o sea, desde el comienzo a lo que estamos asistiendo es a una intuición de Riquet que vimos también en Tiempo y Narración. ¿Cuál es esa intuición? Que hay ciertas cosas que son inaccesibles al pensamiento especulativo y que hay que hacer un rodeo, esa es la famosa frase de Riquet, hay que hacer un rodeo para, a través de ese rodeo, acceder a esas determinadas, podríamos llamarlas experiencias, no sé, pero el… Sí, pero mira que yo pensando un poco en eso, lo que significa eso, y por eso es interesante la retórica de Aristóteles, si recordamos cómo construye Aristóteles el conocimiento sobre las pasiones, vamos a hablar ya específicamente, yo creo que vale la pena empezar como a precisar los términos. Aristóteles habla de pasiones en la retórica de Aristóteles, no como algunas autoras trataron de decir que propiamente a lo que se refería Aristóteles en la retórica eran las emociones. Con esta distinción que hace Riquet, propiamente cuando se habla de pasiones y cuando Aristóteles trata de elaborar su conocimiento sobre las pasiones, vimos que él propone un diagrama, que me parecía que decíamos que ese término de diagrama, el traductor alemán de Aristóteles dice que cada vez que Aristóteles utiliza ese término, está aludiendo a la forma en que él propone hacer la investigación en los animales. ¿Por qué? Porque la descripción de las pasiones solamente se puede hacer en situación. O sea, las pasiones se producen en situaciones específicas. Y siempre tiene que haber alguien que siente la pasión y que tiene un carácter determinado que hace que frente a ciertas cosas, en ciertas ocasiones, esa pasión se despierte. O sea, no todos tenemos las mismas pasiones. Entonces él dice, si yo tengo un carácter colérico, cada vez que me enfrento a determinada situación, me pongo iracundo. Si yo tengo un carácter calmado frente a ciertas situaciones, soy calmada frente a otro que reacciona iracundamente. Pero es solamente en la situación donde propiamente la pasión se presenta. Entonces, esta constatación que hace Riquet, estas distinciones que hace Riquet me parecen que son muy interesantes, porque cuando llega precisamente al tema de las pasiones dice, no es que las pasiones solamente a la comprensión de las pasiones, y yo creo que uno puede decir que Aristóteles también tuvo esa idea. Cuando yo accedo al tema de las pasiones, en el caso de Riquet, de la emoción-pasión, resulta es que yo tengo que ir a cómo se presentan en situaciones concretas. Y si esa alusión que hace, esa idea que tiene Riquet en ese primer libro cuando dice, es que esas emociones, pasiones solamente las puedo leer, las puedo
darme cuenta de cómo se producen esas situaciones concretas, entonces voy al teatro, a la novela, al drama, porque es ahí en el relato que se ponen en escena las situaciones, y es ahí en el relato en que esas situaciones aparecen, las situaciones de celos, las situaciones de envidia, las situaciones del temor, las situaciones del miedo. Es ahí en esas situaciones donde yo puedo acceder al conocimiento de esas pasiones. Entonces, mientras en la descripción, si nosotros pensamos qué es la descripción idética tal como nos lo explicó Germán, es poner, es un proceso de abstracción, es una abstracción mediante la cual yo logro establecer cuál es la estructura, en este caso de la voluntad de Riquer, cuál es la estructura que caracteriza ese tema de la voluntad. ¿Qué es la voluntad como estructura? Es una abstracción, pero ya cuando yo pienso en cómo se pone y por eso la emoción es tan importante, porque la emoción precisamente es el punto en el que, como bien lo decía José Hilario, es cuando realmente se mueve y actúa, y hay acción. Entonces es en la acción donde las emociones propiamente, las pasiones como tal, no la emoción, porque la emoción es un componente de la estructura como tal, como lo está pensando Riquer, la emoción pasión como tal solamente se vislumbra ahí cuando se pone en escena la situación, cuando entro en relación con los otros, cuando entro en relación con las cosas que me afectan, cuando se producen determinadas situaciones, es cuando yo puedo decir, ese hombre es un colérico porque cada vez que pasa algo inmediatamente salta, ¿cierto? Entonces, es ahí donde yo creo que es muy interesante ver cómo se están entendiendo las pasiones. Entonces, poder captar esa sutileza en la distinción que está estableciendo Riquer en términos de que hasta aquí va la descripción idética, y me parece que Riquer es muy consciente de nunca abandonar la fenomenología, porque él dice, sin la fenomenología somos ciegos para comprender ciertas cosas. O sea, es necesaria esta descripción idética que plantea de la voluntad, porque solamente con esa abstracción puedo ir después a entender cómo esas pasiones se ponen en escena. Me parece que ese término del teatro ayuda muchísimo a comprender qué es lo que está tratando de plantear Riquer ahí. Y por eso voy a leer esta parte, porque aquí es precisamente donde Riquer da el salto, dice, cuando me encuentro con ese límite de la fenomenología, entonces tengo que dar el salto hacia otra cosa. Entonces dice Riquer dice en el segundo volumen, que eso llama mucho la atención, a pesar de que en el primer volumen ha dicho, eso se pone en escena en el teatro, el drama, uno pensaría que el segundo momento es ir a ver en el teatro, en el drama, en la epopeya, en la tragedia, en la novela, etcétera, ir a ver las situaciones en las que se presentan las pasiones, que como veíamos en Aristóteles sí recurre a toda todos esos recursos que se han ido, que él tiene en la literatura o en la experiencia misma de las comunidades respecto a cómo se presentan y en qué situaciones se presentan las pasiones. Entonces dice, Riquer en el segundo volumen no sigue la indicación de aprender el mundo pasional en la vida cotidiana o en las obras literarias, propone más bien hacerlo desde la mítica, en la que este mundo, según asegura, se expresa en un lenguaje cifrado. ¿Por qué en efecto solo se puede hablar de las pasiones que afectan la voluntad en el lenguaje cifrado de una mítica? ¿Cómo introducir esta mítica dentro de la reflexión filosófica? ¿Cómo retomar el discurso filosófico después de haberlo interrumpido con el mito? Aquí es muy interesante pues ese viraje que hace Riquer y que constituye todo el texto de Finitud y Culpabilidad, cómo él opta por volver a los mitos.
y uno podría decir que ese regreso a los mitos tiene que ver mucho con la fenomenología, que como bien lo decía también Germán, es una vuelta a lo originario. El relato mítico dice lo originario, y ahí uno podría entender por qué ese regreso de Riquer vuelve hacia allá. Dice, el mundo pasional es allí captado en el lenguaje en su nacimiento, lo que es análogo en cierto sentido a la exigencia de la fenomenología de ir a lo imaginario. ¿Originario qué dije? Ay, debe ser que estaba pensando en otra cosa. Me traicionó el subconsciente al oír originario. Desde este momento voy a empezar a… sí, es lo imaginario, sí, ahí está. No, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación así tan… Yo creo que son dos propuestas metodológicas, a algunos no les gusta que uno diga metodológico, pero son dos propuestas metodológicas diferentes. Me parece que la apuesta de la fenomenología tiene que ver, como yo lo he entendido, con el problema de la constitución del sentido. O sea, lo que abre la fenomenología, que me parece muy interesante y que marca un poco la diferencia en el terreno de las ciencias, es que Husserl está abriendo otra dimensión de la experiencia que me parece que es fundamental, que es cómo la conciencia constituye sentido. Y a partir de esa idea, yo creo que Husserl lo que está haciendo es posibilitando el acceso a cómo respondemos a esa pregunta de la constitución del sentido. El sujeto trascendental en las primeras obras de Husserl responde a ese intento, que yo creo es homologable al desarrollo que hace Kant cuando se pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento. O sea, si uno ve, son dos proyectos anclados en una misma idea, pero dos proyectos distintos. Uno pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento y otro está preguntando por las condiciones, por cómo se constituye sentido, que son dos preguntas diferentes, pero que están en últimas ahondando desde un mismo punto de partida, me parece a mí. Y cuando avanzamos hacia la hermenéutica, yo creo que es un avance, yo pienso que es unir de la fenomenología a la hermenéutica, y que a lo que estamos asistiendo acá es que hay espacios que requieren la hermenéutica, que requieren la interpretación, que requieren hacer un rodeo, y yo creo que esa es la apuesta de Riquer. Entonces, no pienso, por eso la apuesta de Riquer es una fenomenología hermenéutica, porque hay que hacer descripción idética y a partir de esa descripción idética ver hasta dónde llego con la descripción idética, y a partir de esa descripción idética me encuentro con que hay dimensiones a las cuales no se puede acceder con la descripción idética, que precisamente tienen que ver con el hombre de carne y hueso, como lo dice, con la experiencia más, no la experiencia en términos fenomenológicos, porque también veíamos que Husserl utiliza ese término experiencia, sino con lo cotidiano, con la vida humana como se da cotidianamente. Esa forma de darse cotidianamente requiere otra forma de acceso, que es precisamente la hermenéutica. Entonces yo creo que eso es lo que se ve como muy específico de este primer planteamiento de Riquer, y que me parece que es muy interesante mirar cómo pasa de la fenomenología a la hermenéutica, que yo creo que es muy interesante en Riquer. Aquí traigo una escultura también de Guayasamín, que es
de un inca, pero lo traigo porque si ustedes vieron, Germán está también en discusión un poco con Carlos Enrique, han estado trabajando mucho el tema de la resistencia. Ustedes vieron que cuando él estaba hablando hacía unas distinciones entre resistir, subversión y revolución, ¿cierto? Que hacía como esas distinciones. Es algo que ellos han venido volviendo mucho sobre esa idea, y yo encontré esta escultura que está en un barrio de Lima, que es es un inca, y aparece ahí como representando la resistencia. Y lo traigo porque me parece una idea muy fuerte para plantear lo que el reto al que se enfrenta Riquer frente a este tema de las pasiones. Él dice: el lenguaje mítico pertenece al universo simbólico y no al del concepto. O sea, ahí ya se ve una tensión muy fuerte entre esos dos universos del discurso. Uno es el universo del símbolo, otro es el universo del concepto. Por tanto, es necesario construir un puente. Entonces me llama mucho la atención la escultura, o sea, es el puente entre esos dos pilares que aparecen ahí. Por tanto, es necesario construir un puente que permita el tránsito de uno hacia el otro. Riquer propone dos procedimientos que son realizados en paralelo. O sea, uno ve el esfuerzo gigante que hace Riquer para tratar de construir ese puente entre esos dos universos. Una vez dicho, hay que ir al mito, hay que ir a lo simbólico. ¿Cómo hacer para poder construir el puente que me permita ir de eso simbólico a el concepto? Y ahí recuerda a Platón. Platón utilizaba mitos en sus diálogos, pero dice Riquer, Platón ponía el mito y después iba a la filosofía. O sea, no construyó el puente que iba de uno, o sea, detenía el pensamiento, hablaba, relataba el mito y volvía otra vez a la filosofía. O sea, que uno siempre se quedaba ahí, bueno, una cantidad de cosas que se decían ahí con el mito y que parecía que no podían ser recuperados por la reflexión. Entonces dice, el universo simbólico, en el caso del universo simbólico, él dice, ahí va a establecer como unas diferencias entre varios tipos de símbolos, los símbolos primarios, los míticos y los especulativos. Y establece como procedimiento tratar de hacer una repetición de la experiencia que el mito explicita, avanzar hacia el nivel más profundo de los símbolos primarios. Voy a dejar esta diapositiva aquí, porque entonces ya vamos a ver el procedimiento que va a proponer Riquer para entrar propiamente a la hermenéutica, y hacemos aquí el receso para poder continuar más adelante. Gracias.